Un hombre deja a sus padres, se va de la casa y se une a una mujer. Escucha esto otra vez. Deja a sus padres. ¿Te has preguntado por qué Dios empieza el matrimonio con una despedida? No con un sí, sino con un adiós. Piensa en eso por un momento. La mayoría de nosotros entramos al matrimonio pensando en lo que ganamos: compañía, intimidad, alguien que nos acompañe, alguien con quien poder compartir la vida. Pero Génesis 2:24 comienza no de esa manera, no comienza así, comienza con una partida. La Santa Escritura dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará, dice allí, se unirá, y entonces serán. Tres verbos, tres movimientos, y el primero es dejar, soltar. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? Conoces seguro parejas así, o tal vez vives en una, donde la opinión de la suegra pesa más que la del cónyuge, donde las decisiones importantes esperan es la aprobación de papá, o donde cada conflicto termina con una llamada a la casa materna. Y el matrimonio como que nunca funciona, porque hay demasiada gente en la habitación. No estoy hablando, por supuesto, de abandonar a tus padres. Estoy hablando de una prioridad o de una jerarquía que establece la Santa Escritura. Estoy hablando de entender que Dios diseñó el matrimonio como una nueva unidad, no como una extensión de la familia de origen. Cuando Dios dice dejará, está creando espacio, espacio para algo nuevo, algo que nunca antes existió. Porque antes de este momento, en toda la creación, no había existido esto: dos personas convirtiéndose en una sola carne. Este es el primer matrimonio, y Dios lo instituye con su propia voz. No es una costumbre cultural, no es una tradición que surgió con el tiempo. Es más bien el diseño divino, el diseño de Dios. Adán acaba de despertar de un sueño profundo. Dios le ha quitado una costilla, dice Génesis, y ha formado a la mujer. Y cuando Adán la ve, explota en poesía. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es el primer canto de amor de toda la historia de la humanidad. Y justo después de eso, Dios mismo habla, no Adán, Dios, y establece la institución más fundamental de la sociedad humana, el núcleo mismo de la sociedad. Y comienza el texto con las palabras por tanto. Esa palabra es clave. Conecta lo que acaba de pasar con lo que viene. Porque Dios formó a Eva de Adán. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Hay algo en el origen que define el destino. La mujer vino del hombre, y ahora el hombre regresa a la mujer, no para perderse, sino para complementarse. Pero fíjate en el orden. Primero es dejar, segundo es unirse, y tercero es ser una sola carne. No puedes saltarte los pasos. No puedes unirte si no has dejado. O no puedes ser una sola carne si sigues siendo dos identidades independientes compitiendo por algún espacio. El matrimonio no es una suma, es más bien una fusión. Y la fusión requiere calor, presión, renuncia. Dice el texto, se unirá a su mujer. Esa palabra en hebreo significa pegarse o adherirse.
como cuando pegas dos cosas con un adhesivo tan duro, tan fuerte, que ya no se pueden separar sin dañarse. Y eso no es casualidad, no es conveniencia, no es mientras funcione, es más bien un compromiso radical. El pegarse es permanente, es inquebrantable. Pero la verdad es que vivimos en una cultura que odia esa palabra, compromiso. Eso suena como mal, eso suena como a perder la libertad. Eso suena en esta cultura de hoy como a abandonar tus sueños. Pero Dios no diseñó el matrimonio como una prisión, lo diseñó más bien como un refugio, un lugar donde dos personas pecadoras, quebrantadas por el pecado, egoístas, aprenden a morir a sí mismas y a vivir para el otro. Y eso nos lleva a la frase más especial de todo el texto: serán una sola carne. No dice que vivirán juntos, tampoco es que van a compartir una misma casa. Dice algo más especial, dice que serán una sola carne. Esto va mucho más allá de una unión física, aunque también por supuesto incluye lo físico. La intimidad sexual en el matrimonio no es solo un acto biológico, es más bien un lenguaje, es una expresión corporal de una realidad espiritual. Cuando un hombre y una mujer se unen en el lecho matrimonial, están dramatizando con sus propios cuerpos lo que ya es cierto en sus almas, que son uno. Por eso el pecado sexual es tan destructivo, porque toma algo diseñado para unir y lo usa para fragmentar, para partir en pedazos. Pero la unión que Dios describe aquí es completa, es total. Es emocional, es espiritual, es mental, es física. Es dos vidas entrelazadas de tal manera que ya no puedes decir dónde termina una y dónde comienza la otra. Y eso, querido oyente, eso exige o necesita, se requiere de gracia. Porque el problema no es que no entendamos Génesis 2:24. El problema es que somos pecadores tratando de vivir un diseño que es santo. Llegamos al matrimonio con expectativas quizás dañadas o con heridas desde la infancia o con patrones de egoísmo tan profundos que ni siquiera nos damos cuenta de ellos y esperamos que el otro nos complete o nos sane o nos haga felices. Pero ningún ser humano puede cargar con semejante peso. Ningún ser humano puede hacer completo a ningún otro ser humano. Ningún ser humano puede hacer completamente feliz a ningún otro ser humano. Solamente Cristo Jesús puede hacer esto. Porque considera esto, Pablo toma este versículo en Efesios capítulo 5 y luego dice algo muy especial. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. ¿Te das cuenta lo que está haciendo? El matrimonio no es solo una institución social, es más bien una parábola, una imagen viviente de algo mucho más grande. Cristo Jesús dejó el cielo, dejó su gloria, dejó la comodidad de la Trinidad y se unió a su iglesia, se entregó por ella y murió por ella, para hacer con ella una sola carne. Eso significa que cada matrimonio cristiano es un pequeño evangelio, una predicación silenciosa de cómo Cristo ama a su pueblo. Y cuando fallas, cuando tu matrimonio se siente
mal, cuando está mal, cuando el egoísmo gana en nuestros matrimonios, cuando la tentación toca a la puerta, no corras primero a una técnica, ve mejor a la cruz de Cristo, porque solo en Cristo Jesús encuentras el poder para amar cuando no sientes amor, o para servir cuando quieres ser servido, o incluso para perdonar cuando quieres más bien guardar el enojo. El matrimonio no te salva, pero te muestra cuánto necesitas ser salvado y te da un contexto, un lugar, un espacio donde la gracia del Señor se puede volver más práctica, diaria, tangible. Así que vamos a lo práctico. Si tú que me escuchas estás casado, evalúa tu compromiso en tu matrimonio. No solo lo que dijiste aquel día tan especial en el altar, sino lo que vives ahora, en tu propia casa, en la sala, en la cocina, en la cama. ¿Has dejado verdaderamente a tus padres? ¿O sigues permitiendo que las voces de ellos tengan más autoridad que la de tu cónyuge? ¿Están buscando ser una sola carne? ¿O están protegiendo sus propios espacios, sus cuentas, sus planes, sus sueños, como si fueran dos empresas en una fusión? El matrimonio no es una sociedad, el matrimonio es una unión. Y es una unión cara. Te cuesta tu independencia, tu comodidad, tu derecho a hacer lo que quieras cuando quieras. Pero a cambio, obtienes algo que el mundo no puede darte: una comunión profunda con otro ser humano. Un reflejo, aunque es imperfecto, de la comunión que Dios mismo disfruta en la Trinidad. Y si estás soltero o pensando en casarte, escucha bien, no te cases buscando completarte. Cásate completo en Cristo Jesús. No busques a alguien que llene tu vacío. Busca a alguien con quien puedas más bien servir a Dios más efectivamente que lo que pudieras hacer tú solo. Porque el matrimonio no es el cielo. Es un campo de entrenamiento, como dijo alguien, para la santidad. Y tanto el hombre como la mujer tienen funciones diferentes. Sí, diseños diferentes. Y fortalezas también únicas cada uno. Pero ninguno es superior. Ambos, hombre y mujer, son portadores de la imagen de Dios. Ambos son coherederos de la gracia, si ambos están ahora en Cristo Jesús. Ambos son llamados a la misma meta, a glorificar a Dios. El hombre no es más importante porque sea el que lidera, no. Y la mujer no es menos valiosa porque sea quien deba de responder a ese liderazgo, no. Ambos están equipados por Dios para funciones que se complementan, no que compiten entre ellos. Y cuando un matrimonio funciona así, cuando dos personas dejan, se unen y se convierten en una sola carne bajo el señorío de Cristo Jesús, entonces algo muy especial sucede. El mundo ve el Evangelio sin que digas una sola palabra. Van a ver en tu matrimonio sacrificio, van a ver perdón, van a ver compromiso, que sobrevive incluso a las peores tormentas. Y entonces se van a preguntar, ¿de dónde sale eso? Y tú puedes decir, de un Dios que nos amó primero, que nos dejó un diseño y que nos da la gracia para vivir en ese diseño. Génesis 2:24 no es solo un versículo hermoso para las bodas, es el plano de Dios para la relación humana más íntima, el matrimonio. Y cuando lo sigues, no porque seas perfecto, sino porque confías en aquel que lo diseñó, entonces descubres algo muy especial, que ser una sola carne no es perder tu identidad, más bien puede ser encontrar tu identidad. Ese es el diseño hermoso de Dios para el matrimonio,
de un hombre y una mujer.